Hola, buen día. Bueno, como terminé mi mesa de examen, les había enviado un enlace para ingresar, pero les voy a dejar la clase grabada para que no nos atrasemos, ¿sí? Les comparto pantalla. Vamos a trabajar hoy, vamos a empezar a trabajar sobre la unidad 3. Entonces, en esta clase 8 de presentaciones vamos a empezar a trabajar con el material del desarrollo humano, que habla del desarrollo físico y psicomotor del niño de los 3 a los 12 años. Vamos a empezar con el capítulo 4, que habla del nacimiento o desarrollo físico en los primeros 3 años de vida, y que va desde la página 126 a la página 130, aunque yo voy a retomar algunas nociones o conceptos principales para después ir desarrollando lo que continúa. Lo que nosotros vamos a ver en estas etapas desde los 3 hasta los 12 años es el desarrollo psicosocial, el desarrollo cognoscitivo, que incluye el lenguaje, y el desarrollo motriz, que por supuesto incluye lo físico. Bueno, comenzamos entonces y podemos decir que en los comienzos, digamos, del desarrollo físico, ¿sí? hay principios del desarrollo, y según el principio céfalo-caudal, que es el que pueden ver ustedes en la imagen de la flechita roja, ¿sí? El crecimiento ocurre desde arriba hacia abajo, porque el encéfalo crece con rapidez antes del nacimiento. Entonces la cabeza del recién nacido es grande y fuera de toda proporción. Ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, en esta evolución, digamos, del desarrollo que se observa. Y el principio próximo distal significa que el desarrollo o el crecimiento va desde adentro hacia afuera. En este caso, el crecimiento y el desarrollo motriz ocurren antes en las partes próximas al eje central corporal, y después se extienden hacia las extremidades. ¿Sí? En el vientre materno, la cabeza y el tronco se desarrollan antes que los brazos y las piernas, y luego los dedos. En la infancia y los comienzos de la niñez, las extremidades siguen creciendo más deprisa que las manos y los pies. Del mismo modo, los niños adquieren primero la habilidad de usar las partes más próximas al tronco del cuerpo, ¿sí? Acá lo pueden ver, más próximas al tronco, y después las que están más alejadas, las que están más distantes. Entonces, el desarrollo físico tiene dos características: es céfalo-caudal y próximo-distal. Ahí podemos ver cómo se va desarrollando el encéfalo, la parte dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cerebro, digamos, desde los primeros días de la gestación hasta los 9 meses. En el encéfalo se desarrollan nuestras conductas, nuestro sistema nervioso, ¿sí? Se trata de funciones del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, que está formado por un conglomerado de nervios y que recorren la columna. Es todo un sistema, ¿sí? Y una red periférica siempre más densa de nervios que se extiende hacia todas las partes del cuerpo. A través de esta red, los mensajes de los sentidos viajan al encéfalo y las órdenes motrices hacen el viaje en sentido inverso. Es decir, los sentidos recogen la información, llevan al encéfalo, y del encéfalo emite la orden y va otra vez hacia las extremidades. Acá les muestra, por ejemplo, las 3 partes principales, digamos, del cerebro. Seguramente ustedes tal vez ya lo vieron en anatomía, y lo que les estoy explicando no es nada nuevo.
Al nacer el encéfalo tiene un volumen de apenas 1/4 o 1/3 del que alcanzará en la edad adulta. A los 6 años, acá todavía es chiquito, ¿no? Pero a los 6 años ya tiene casi el tamaño del adulto, pero partes específicas siguen en crecimiento y se desarrollan funciones hasta la edad adulta. El crecimiento del encéfalo ocurre en episodios llamadas rachas de crecimiento cefálico. Las células cerebrales, como ustedes pueden ver acá, son las neuronas. Estos ya lo estudiaron en la primaria, cuando vieron sistema nervioso, lo estudiaron también en la secundaria y seguramente lo habrán estudiado también ahora en anatomía para ver cómo funciona, ¿no? Estas células, fíjense cómo son las conexiones neuronales, ¿sí? La diferencia que si ustedes ahora no lo pueden ver porque tal vez en la grabación no se observa, vayan a mirar a medida que escuchan la grabación, miren las diapositivas de la presentación y van a ver cómo estas conexiones neuronales se van incrementando desde el recién nacido hasta los 24 meses, que son los 2 años, ¿sí? Nosotros tenemos que ir pensando que ustedes pueden trabajar en un nivel inicial o maternal que puede ser de los 2 años en adelante, entonces por ahí conocer cómo es el desarrollo y las posibilidades de los niños en esas edades los ayudaría a proponer juegos, actividades, a poder observar en los niños cuál es el desarrollo que deberían tener y tal vez no tienen y lo pueden captar ustedes porque tienen ya ese conocimiento. Bien, entonces lo que es importante, digamos, de estas neuronas y células gliales es que envían y reciben la información y la glía o células gliales son las que nutren y protegen a las neuronas. Al nacer, la mayoría de las más de 100.000 millones de neuronas del cerebro maduro ya están formadas, pero no se han desarrollado por completo. El número de neuronas aumenta con mayor rapidez entre la semana 25 de gestación y los primeros meses del nacimiento. Esta proliferación celular está acompañada por un crecimiento notable del tamaño de la célula, o sea, no solo aumentan en cantidad, sino en tamaño. Cuando las neuronas ocupan su sitio, aparecen axones y dendritas, que son ya otras partes de la misma neurona, como parte de su crecimiento, son ramificaciones delgadas como fibras. Los axones reciben los mensajes de aquellos a través de la sinapsis, que son los enlaces de comunicación del sistema nervioso. Las sinapsis son brechas diminutas que están puenteadas mediante ciertos compuestos químicos que secretan las neuronas. Esos compuestos son los neurotransmisores, que seguramente ustedes también ya los conocen. En la integración, las neuronas que controlan varios grupos de músculos coordinan sus actividades y en la diferenciación cada neurona adopta una estructura y función particular especializada. Solo la mitad de las neuronas producidas originalmente sobreviven y funcionan en la edad adulta. Las neuronas innecesarias mueren y se continúan formando otras en la edad adulta. Entre tanto, de manera continua se refuerzan las conexiones entre células corticales y se hacen más confiables y precisas para tener un funcionamiento motriz y cognoscitivo más flexible y avanzado. Es decir, que el funcionamiento matriz y cognoscitivo depende del desarrollo de estas neuronas. ¿Sí? Depende de la maduración de estas neuronas y depende de la conexión que estas neuronas puedan hacer entre sí. Vamos a hablar de la mielinización. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen vainas de mielina. La mielinización dice que buena parte de la eficiencia de la comunicación neuronal se debe a las células gliales que cubren las vías nerviosas con una sustancia grasa llamada mielina. Esta mielinización permite que las señales viajen con más velocidad y facilidad y se logre un funcionamiento maduro.
La mielinización comienza hacia la mitad de la gestación en algunas zonas del encéfalo y en la edad adulta se continúa. Las vías relacionadas con el sentido del tacto, el primer sentido que se desarrolla, se mieliniza al nacer. La mielinización de las vías visuales, que maduran más lentamente, comienzan al nacer y prosiguen durante los primeros 5 meses. Antes, cuando nacían los bebés, la gente pensaba que no veían. Sí, pero en realidad sí ven, no sabemos cuál es la nitidez, pero sabemos sí, por lo que dice el texto, que esta maduración se continúa durante los primeros 5 meses de vida. Las vías relacionadas con la audición empiezan su proceso en el 5.º mes de gestación, pero no terminan hasta los 4 años. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, era difícil detectar los niños que eran hipoacúsicos o sordos, debido a que muchas veces, vieron que a veces los chicos comienzan a hablar en distintos, si bien hay una etapa en la que se supone que ya deben hablar, muchas veces son los primeros hijos o como cada hijo es distinto, los padres no se dan cuenta el por qué no hablaban los niños. Ahora ya hay análisis que se hacen en el hospital cuando el bebé nace, donde ya se mide, digamos, la audición del bebé. Entonces, ahora ya es posible detectar desde pequeñitos, desde bebé, cuando un niño es hipoacúsico o sordo. Y ver los tratamientos o la forma de educarlos en un lenguaje de señas o en un lenguaje apropiado, digamos, para esa discapacidad. Yo no les puse mucho texto en la presentación, porque más bien la idea era que ustedes tengan como algunas imágenes importantes de eso y después, digamos, la teoría la puedan tomar como en apuntes, ¿sí? Bueno, vamos a los primeros reflejos que son importantes conocer. Tal vez ustedes lo verán en alguno de sus familiares pequeñitos o cuando tengan hijos o sobrinos, no sé, y lo puedan observar. Y también si están dentro de un jardín maternal o dentro de algún CIF, que ahora hay, donde cuidan a los bebés, a los niñitos, ustedes tienen la oportunidad de trabajar en alguno de esos lugares, lo van a poder observar. Los primeros reflejos. Uno, por ejemplo, cuando parpadea ante una luz brillante, los párpados actúan de manera involuntaria. Esta respuesta automática innata a la estimulación se llama conducta refleja. Ustedes en el texto van a tener, así como al margen, definiciones de conducta refleja, por ejemplo, en este caso, pero también de otros conceptos importantes al margen. Ustedes van tomando nota de esos conceptos importantes. Se calcula que los infantes humanos tienen 27 reflejos principales, muchos presentes durante el nacimiento o poco después. Los reflejos primitivos, como el de succión, que es la búsqueda del pezón, y el reflejo moro, que es una respuesta a los sobresaltos o a la posibilidad de caer, se relacionan con necesidades instintivas de supervivencia y protección del niño o sustentan el vínculo original con quien los cuida. Algunos reflejos primitivos son parte de nuestra herencia evolutiva. Un ejemplo es el reflejo de prehensión con el que los monos se aferran al pelaje de su madre. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos necesidad de aferrarnos al pelaje de la mamá, pero sin embargo, si ponemos algo en la palma de la manito del bebé, vamos a ver que cierra los deditos como apretando el objeto, o nuestro dedo, ¿sí? Bueno, ese es el reflejo moro. Los bebés humanos muestran un reflejo similar a ese de los monos cuando nosotros ponemos algo en la palma de su mano. A medida que se activan los centros cerebrales superiores durante los primeros 2 a 4 meses, los bebés comienzan a mostrar reflejos de posturas. Entonces los primeros eran reflejos primitivos, estos son reflejos de posturas.
Reacciones a los cambios de posición o equilibrio. Por ejemplo, al inclinar un bebé hacia abajo, extiende los brazos con el reflejo del paracaídas, que es un intento instintivo que intenta evitar una caída. También hay reflejos locomotrices, como el de la marcha o el natatorio, que se parecen a movimientos voluntarios, pero sin embargo no aparecerán sino meses después de que los reflejos hayan desaparecido. Es decir, estos reflejos no son voluntarios, ¿sí? Son instintivos. No es que el bebé dice, ay, me voy a atajar porque me voy a caer. No, surgen espontáneamente, son reflejos, como ustedes cuando alguien acerca violentamente la mano hacia su cara, cierran los ojos, ¿sí? O se atajan, ¿no? Son reflejos. Bien, casi todos los reflejos desaparecen de los 6 a los 12 meses de vida. Persisten los reflejos que cumplen funciones de protección en nosotros, ¿sí? Como por ejemplo el parpadeo, el bostezo, la tos, el vómito, el estornudo, el estremecimiento y la dilatación de las pupilas en la oscuridad. Esta desaparición programada de los reflejos innecesarios indica que las vías motrices de la corteza están parcialmente mielinizadas, ¿sí? O sea, ya están creciendo, ya están siendo recubiertas y ya están progresando en su maduración. Vamos a la conformación del encéfalo en la participación de la plasticidad, de la participación de la experiencia. Aunque el desarrollo inicial del encéfalo está marcado por la genética, de forma continua lo modifican las experiencias positivas y negativas del ambiente. El término técnico de esa maleabilidad o capacidad de modificación es la plasticidad. Entonces, la plasticidad es la capacidad de nuestro encéfalo de modificarse o moldearse a través de la experiencia. Hace poco leía en una nota, se cree o se creía que la inteligencia de los niños, de las niñas, es heredada de la madre, ¿sí? Pero en un 50% es heredada. El otro 50% se desarrolla a partir de las experiencias con el medio ambiente. Es decir, que cuando un niño tenga más estímulos y más posibilidades de experiencia con el medio ambiente, tendrá un crecimiento mayor que quien está, a lo mejor un bebé que está todo el día acostado en su cunita nada más, o en algún lugar porque no lo pueden atender, o quienes lo rodean no saben que el estímulo ayuda a su crecimiento, a esta plasticidad, al desarrollo del encéfalo. Durante el periodo formativo, el encéfalo es muy vulnerable a exposición de todo tipo de fármacos o de la desnutrición. Después, si puedo, les voy a subir un videíto para que ustedes observen de la Fundación Konin, que es una fundación que ayuda a que busca que los niños no tengan desnutrición en los primeros años de vida, para que ustedes puedan observar cómo afecta, digamos, la desnutrición en este primer año de vida. La plasticidad, entonces, permite aprender, y las diferencias individuales de cada inteligencia serán el resultado de diferencias de la capacidad del encéfalo para establecer conexiones neuronales en respuesta a la experiencia. Las primeras experiencias pueden tener efectos duraderos sobre la capacidad del sistema nervioso central para aprender y para guardar información. Es decir, que tanto las experiencias negativas como las positivas son las que van marcando, digamos, también esas capacidades, esas posibilidades de aprender más o mejor. ¿Cuáles son las primeras capacidades sensoriales? Las primeras capacidades sensoriales. Las regiones posteriores del encéfalo en el desarrollo que controlan la información de los sentidos crecen con rapidez durante los primeros meses de vida, lo que permite a los bebés hacerse buenas ideas de lo que tocan, ven, huelen, prueban y oyen. El tacto y el dolor
es el primer sentido que se desarrolla durante los primeros meses. Es el sistema sensorial más maduro. Por ejemplo, cuando se toca la mejilla del recién nacido cerca de la boca, responde, o sea, vieron que el bebé mueve la cabecita tratando de tomar con la boca eso que lo está tocando. Este es un mecanismo evolutivo de supervivencia. Hay pruebas, digamos, que el bebé puede percibir el dolor, o sea, la percepción del dolor surge hacia el tercer trimestre del embarazo, es decir, de los 6 a los 9 meses, un bebé puede sentir dolor en la panza de su mamá. Los neonatos sienten dolor y se vuelven más sensibles en los primeros días de vida. El olfato y el gusto también comienzan a desarrollarse en el útero. Según parece, adquieren una preferencia por los olores agradables, así como en los primeros días de vida. Los olores transmitidos por la leche materna podrían contribuir a este aprendizaje. La atracción del aroma por la leche de su madre sería otro mecanismo evolutivo de supervivencia. O sea, saber qué es lo que instintivamente lo que me hace bien para crecer. También muestran que el rechazo por los sabores amargos es probablemente otro mecanismo de supervivencia, pues muchas cosas amargas son tóxicas. Las preferencias del gusto que se desarrollan en la infancia duran hasta el final de la niñez temprana. En un estudio de niños de 4 o 5 años que habían sido alimentados con fórmulas diferentes tenían distintas preferencias alimentarias. Eso también, quien se alimenta solo con la leche materna y después pasa a las comidas, por ejemplo, y quienes por ahí ya de chiquititos toman otro tipo de alimentos y tienen otros gustos. Con respecto a la audición, también es funcional antes del nacimiento. El feto responde a los sonidos y parece que aprende a reconocerlos. Desde un punto de vista evolutivo, reconocer pronto las voces y el lenguaje que se escuchan en el vientre establecería las bases para una relación con la madre que es crucial para la supervivencia inicial. La discriminación auditiva se desarrolla con rapidez después de nacer. Los niños de 3 días son capaces de distinguir los sonidos nuevos de los que ya habían oído. Al mes, los bebés distinguen sonidos tan parecidos como ba y pa. Debido a que el oído es crucial para la adquisición del lenguaje, las insuficiencias auditivas deben detectarse cuanto antes. Entre 1 y 3 de cada 1000 bebés nacidos vivos padecen deficiencias auditivas. Esto es lo que hablábamos hoy hace un momento. La vista es el de sentido menos desarrollado. Entonces, si nosotros tenemos que ir haciendo ahí una preferencia o una relación entre los sentidos que primero se desarrollan, primero estaría el tacto, el olor, después el olfato y el gusto y último la vista. Bueno, la audición antes que la vista. La vista es el sentido menos desarrollado en el momento del nacimiento, quizá porque no hay mucho que ver en el útero. Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, los otros sentidos guardan una relación más directa con la supervivencia del bebé. Del bebé digo, del neonato, que sería cuando está todavía en la panza. La percepción visual y la habilidad de usar la información visual asume mayor relevancia a medida que los niños incrementan sus niveles de alerta y actividad. Los ojos de los neonatos son más pequeños que los de los adultos. Las estructuras de la retina están incompletas y el nervio óptico está subdesarrollado. Los neonatos enfocan mejor la vista a unos 30 centímetros, que es aproximadamente la distancia a la cara de una persona que sostiene a un bebé.
Los neonatos parpadean ante luces brillantes. Su campo de visión periférica es muy estrecho, pero aumentará más del doble de la segunda a la 10ª semana y está bien desarrollado al tercer mes. La habilidad de seguir un objeto móvil también se desarrolla con rapidez durante los primeros meses, así como la percepción del color. Bueno, entonces también tienen, digamos, una agudeza visual menor cuando nacen y después se va desarrollando rápidamente, ¿sí? La visión binocular, que consiste en utilizar ambos ojos para enfocar y percibir distancias y profundidades, no se desarrolla sino hacia los 4 o 5 meses. Es esencial practicar exámenes preventivos tempranos para detectar problemas que interfieran con la vista. Vieron que por ahí un bebé tiene como que un ojo mira para un lado y parecería ser que el otro para otro, es porque todavía el control de los músculos de la vista no está totalmente desarrollado, o ambos ojos no siguen a la vez un objeto. Es propio hasta que eso se vaya desarrollando, digamos. Por eso también con respecto a lo que es la audición, muchas mamás le ponen música a sus bebés, o le hablan los hermanitos, o le habla el papá o la familia, le cuentan cuentos, no sé, todas cosas que ya un neonato puede percibir y sentir, así como también las violencias, ya sean contra la mamá o de la mamá con el bebé. A veces se ha dado caso cuando los chicos no son deseados. Todo lo pueden sentir ya antes de nacer. Vamos al desarrollo motriz, que algo de eso ya está acá y otro poquito lo vamos a ver acá, ¿sí? En el desarrollo motriz no es necesario enseñar a los bebés habilidades motrices básicas como agarrar, gatear o caminar. Solo necesitan espacio para moverse y libertad para investigar lo que pueden hacer. Cuando el sistema nervioso central, músculos y huesos están listos y el ambiente le ofrece las oportunidades correctas para explorar y practicar, los bebés comienzan a desarrollar esas habilidades. ¿Qué son los hitos en el desarrollo motriz? Esa, por ejemplo, es una pregunta de examen, ¿sí? Los hitos, ¿qué son? Bueno, el desarrollo motriz está marcado por una serie de hitos. ¿Qué son los hitos? Son logros que se desarrollan de manera sistemática, pues cada habilidad dominada prepara al bebé para abordar la siguiente. Primero, los bebés aprenden habilidades simples y luego las combinan en sistemas de acción cada vez más complejos que permiten una gama más amplia y exacta de movimientos y mejor control del ambiente. Por ejemplo, para perfeccionar el movimiento de prensión, primero el bebé trata de tomar cosas con toda la mano, cerrando los dedos sobre la palma. Más adelante aparece la prensión en pinza, y que cuando el índice y el pulgar se tocan y forman un círculo. Esa prensión de pinza es la que más adelante les va a dar la posibilidad de agarrar el lápiz, por ejemplo, o la virome para escribir. Al comienzo es inmadura, no tiene fuerza, digamos, pero con el tiempo se va mejorando. Cuando aprende a caminar, el bebé toma el control de los movimientos por separado de brazos, piernas y pies antes de dar el movimiento para dar el primer paso. Hay una prueba de exploración del desarrollo que se llama la prueba del desarrollo de Denver, y que es la que nos va diciendo, digamos, cuáles son las habilidades motrices finas y gruesas que se pueden ir detectando. Por ejemplo, las habilidades motrices gruesas, las que usan músculos grandes, como rodar o atrapar una pelota,
y las habilidades motrices finas, que son con músculos pequeños, como tomar un sonajero y copiar un círculo. Eso se trabaja en el nivel inicial, la motricidad fina, cuando le hacen, por ejemplo, enhebrar cuentitas o fideos en un hilito, cosas que tengan que ver con la coordinación oculomotriz, porque también eso, para desarrollar la motricidad fina, tengo que poder observar bien el objeto y mover la mano coordinando el ojo con la motricidad fina, ¿sí? Lo que va a ser después importante para que yo pueda también recortar una figurita, pegar un papelito dentro de un dibujo o colorear sin que se me salga la línea o la pintura del lápiz o de la témpera fuera de los límites de un dibujo. O sea que tienen que ir pasando como muchas etapas antes de llegar a eso, pero es algo que se lo practica y como dice acá, ¿no? Voy dominando una habilidad y voy adquiriendo otra, domino otra y adquiero otra. Pero también tiene que ver con las experiencias, ¿no? Porque si un niño nunca le dieron una tijerita para recortar y empieza a primer grado, y bueno, esa motricidad no va a estar desarrollada. O saltar en un pie, ustedes van a ver en qué edad lo pueden hacer, ¿sí? Si le quieren hacer un bebé o de 1 añito o de 2 añitos, saltar en un pie no va a tener todavía esa motricidad desarrollada. Y lo importante es que ustedes vayan teniendo en cuenta estos hitos del desarrollo, porque tienen que ver con psicología educacional para el desarrollo de las etapas de Piaget, por ejemplo, donde les dice las posibilidades dentro de los juegos y las actividades, y para el juego y su enseñanza, para saber qué tipo de juegos yo puedo dar a distintas edades, ¿sí? Ustedes nunca piensen en lo más, siempre piensen en un rango de un poquito menos hasta eso, ¿sí? Entonces yo voy viendo qué tipo de juegos puedo proponer o hacer con niños de esa edad. Bien, vamos a, entonces a los 3 meses tenemos el control cefálico, a los 6 meses es más o menos la edad que se mantiene sentado. Entre los 3 y 4 meses, por ejemplo, los niños giran en la cama porque primero dejan al bebé y está ahí. Y siempre de los 3 a los 4 meses ya empiezan a caerse de la cama si uno no le pone almohadones alrededor o no los cuida, porque como van madurando sus músculos, sus movimientos, entonces cada vez pueden ir haciendo más actividades, digamos, más movimientos. A los 6 meses puede mantenerse sentado sin ayuda, ¿sí? Transferir de una mano a la otra objetos. A los 9 meses se sienta por sí solo y gatea. Y puede tomar también objetos con la mano de forma de pinza gruesa o inmadura, esto que les decía yo por ahí, poca fuerza para sostener el objeto, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es, digamos, general, no es que todos los bebés, ya tiene 9 meses, ya tiene que estar sentado solo y ya tiene que gatear, no se da igual en todos los niños, es algo que en general deberían poder hacer. A los 12 meses deberían poder caminar, aunque muchos caminan ya a los 9 meses y otros tardan más, ¿sí? Hay pinza fina o madura. A los 18 meses ya pueden subir escaleras, pueden armar torres de 2 o 3 cubos. A los 24 meses, o sea, entre el año y medio y los 2 años, ya pueden subir las escaleras, bajar las escaleras y correr. Hacia los 3 años saltar en 2 pies y desde los 3 años a los 4 saltar en un pie, ¿sí? Eso ustedes lo van más o menos teniendo en cuenta, ¿sí? Con respecto al control de la cabeza, al nacer la mayoría de los niños pueden mover la cabeza de un lado a otro, están acostados de espalda. Si se acuestan boca abajo, levantan la cabeza lo suficiente para voltearla.
En los 2 o 3 primeros meses levantan más la cabeza hasta el punto que pierden el equilibrio y se van de espaldas. A los 4 meses, la mayoría de los bebés puede mantener la cabeza erguida mientras se sostiene con los brazos si están en una posición sedente, o sea, boca abajo, ¿sí? Levantan los bracitos apoyados y pueden girar su cabeza y controlar el movimiento de la cabeza. Con respecto al control de las manos, los bebés nacen con el reflejo de prensión que hablamos hoy. Si se les tocaba la palma de la mano, el bebé aprieta fuerte el puño. Alrededor de los 3 meses y medio, casi todos los bebés toman objetos de distintos tamaños, pero tienen problemas para agarrar cosas pequeñas. Más tarde comienzan a aferrar objetos con una mano, pasarlos a la otra y después los sostienen. En algún momento entre los 7 y 11 meses, sus manos se coordinan para levantar cualquier objeto pequeño, no sé, como un poroto, un maíz, porque empiezan a usar esta prensión en pinza. Al año y medio, el niño promedio puede construir una torre de 2 cubos. Eso es lo que les decía por ahí, esto de la experiencia, ¿no? De darle objetos, de enseñarles o mostrarles cómo se hace. Quien no tiene esta posibilidad, digamos, no desarrolla por ahí esta habilidad por sí solo, digamos, si uno no le ofrece esas experiencias. Entonces a veces le damos un teléfono a los 2 años o al año y medio y el teléfono no le hace construir una torre de 2 o 3 cubos. Entonces vayamos a experiencias que le promuevan aprendizajes y no objetos que los tengan entretenidos. Para nosotros los adultos están entretenidos mirando un video, mirando algo y no haciendo, ¿sí? Porque se aprende haciendo, sobre todo en estas edades, superando desarrollos motores, ¿no? Domino uno, desarrollo otro, domino uno, desarrollo otro. Ha pasado que hay niños que van a la escuela y no saben correr, por ejemplo, porque no tienen las experiencias. Hoy en día, en muchos casos, se los hace, se los entretiene, ya sea con el televisor, con la computadora, con la tablet, con el teléfono, se los mantiene seguros en la casa, no molestan, pero no les sirve para el desarrollo de estos hitos motores, ¿sí? De estas habilidades motoras. Con respecto a la locomoción, entonces hablamos del control de la cabeza, el control de los brazos. Ahora vamos a hablar de la locomoción. Después de los 3 meses, el bebé promedio comienza a rodar de manera deliberada, pero primero lo hace del frente hacia atrás y luego en dirección inversa. El bebé promedio se sienta sin ayuda a los 6 meses, esto es lo que hablábamos recién, y puede asumir una posición sedente hacia los 8 meses y medio. Entre los 6 y los 10 meses los bebés comienzan a circular por sus propios medios, se arrastran o gatean. Este nuevo logro es de autolocomoción. Ya hay ramificaciones cognitivas y psicosociales. Los niños que gatean adquieren mayor sensibilidad respecto al lugar donde están los objetos, perciben mejor de qué tamaño son, si se pueden mover y qué aspecto tienen. Gatear ayuda a los bebés a juzgar las distancias y a percibir la profundidad. Aprenden a buscar claves en sus cuidadores para saber si la situación es segura o peligrosa, una habilidad llamada referencia social. Al aferrarse a la mano de alguien o al mobiliario, el bebé promedio puede pararse de a poco después de los 7 meses. El bebé promedio se para bien unas 2 semanas antes de su primer año. En general estamos hablando, ¿sí? Todos estos progresos llevan al mayor logro motriz de la infancia, que es caminar. Los seres humanos empiezan a hacerlo más tarde que otras especies, posiblemente por la pesada cabeza y las piernas cortas de los bebés, que dificultan el equilibrio. Durante algunos meses antes de que puedan pararse sin apoyo.
los bebés practican desplazándose, sosteniéndose de los muebles, poco después de los primeros pasos y sin ayuda. En cuestión de semanas, luego del primer cumpleaños, el bebé promedio camina bastante bien y así pasa al estado de niño. Entonces, durante el segundo año comienzan a subir escaleras por escalones, poniendo un pie tras el otro al mismo escalón y más tarde los dos, ¿sí? Todos son puntos, ítem que hay que tener en cuenta cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar con niños pequeños, ¿sí? Vamos ahora al desarrollo motriz y de la percepción. La percepción sensorial permite a los niños aprender sobre ellos y su medio ambiente, lo que les permite hacer mejores juicios sobre cómo circular. La experiencia motriz, junto con la conciencia de cómo cambia su cuerpo, agudiza y modifica el entendimiento perceptivo sobre lo que podría ocurrir si se mueven de cierta manera. Esta conexión, que tiene en cuenta la percepción y la acción, y que está mediada por el desarrollo del encéfalo, da a los infantes mucha información útil sobre cómo son ellos mismos y su mundo. Si bien puede parecer esta actividad sensorial y motriz, parece bastante bien coordinada ya desde el nacimiento. Los bebés se estiran, toman objetos, más adelante giran con estos objetos. Piaget y otros investigadores afirmaron desde hace mucho que estirarse para alcanzar objetos depende de una guía visual, el uso de los ojos para guiar el movimiento y de las manos. En la actualidad, los investigadores han descubierto que los infantes de ese grupo de edad pueden usar otras claves sensoriales para alcanzar objetos. Son capaces de localizar por su sonido un sonajero que no ven y estirarse para tomar un objeto que brilla en la oscuridad, aunque no puedan ver sus manos, o sea, calcular ese espacio. También logran estirarse por un objeto con base en el recuerdo de su localización. Los niños algo mayores, de 5 a 7 y medio meses, pueden agarrar un objeto móvil fluorescente en la oscuridad, una hazaña que requiere conciencia, no solo de cómo se mueven sus manos, sino también de la trayectoria y velocidad del objeto como para anticipar el punto probable de contacto. Qué importante, qué interesante este desarrollo. Con respecto a la percepción de la profundidad, la capacidad de percibir objetos y superficies tridimensionales depende de varias claves que condicionan la imagen de un objeto en la retina. Acá no solo interviene la coordinación binocular, sino también el control motriz. Las claves cinéticas se producen por el movimiento del objeto o el observador. Para averiguar si un objeto se mueve, un bebé puede sostener la cabeza un momento, una capacidad que está establecida desde los 3 meses. En algún momento entre los 5 y 7 meses, cuando los bebés pueden estirarse y tomar objetos, adquieren la percepción áptica, que es la capacidad de adquirir información mediante la manipulación de objetos más que con solo verlos. Debido a la percepción áptica, los bebés responden a claves como el tamaño relativo y la diferencia de texturas y formas. Bueno, también ustedes van a tener definiciones de las percepciones en el margen del texto. También el texto les habla de las influencias culturales en el desarrollo motriz, donde dice que aunque sigue una secuencia universal, su ritmo responde a ciertos factores culturales. Por ejemplo, ¿no? Dice acá, investigadores dicen que los bebés africanos tienden a sentarse, caminar y correr antes que los estadounidenses y europeos. Por ejemplo, dice, en Uganda los bebés caminan a los 10 meses, a diferencia de los 12 meses de los estadounidenses o los 15 meses de los franceses.
Algunas culturas alientan de manera precoz el desarrollo de habilidades motrices. En el estudio, por ejemplo, de infantes jamaiquinos, hijos de madres que seguían todos los días esta rutina se sentaban, gateaban y caminaban antes que los niños ingleses. Hijos de madres que no les daban un trato especial. Tiene que ver también con esto de la estimulación y los tratos, ¿sí? Por otro lado, en algunas culturas se desalienta el desarrollo motriz precoz. Los niños de los Achés al este de Paraguay no empiezan a caminar hasta el año y medio, los 20 meses. Las madres jalan a los niños de vuelta a su regazo cuando se alejan gateando y los vigilan estrechamente para protegerlos del peligro de su vida nómada. Sin embargo, cuando los niños llegan a los 8 o 10 años, trepan árboles, cortan ramas y juegan de manera que refuerzan esas habilidades motrices. De esta forma, el desarrollo normal no tiene que seguir el mismo ritmo para llegar al mismo destino. Es decir, puede ser más lento al comienzo y luego se acelera, o puede ser más acelerado al comienzo y luego es como que adquiere un ritmo más lento, ¿sí? Depende de la cultura, la comunidad. Cada comunidad, cada cultura, digamos, influye en el desarrollo motriz de la gente que participa, digamos, de esa cultura. Bueno, la clase siguiente vamos a desarrollar el desarrollo cognoscitivo de los 3 primeros años de vida. Y después vamos a ver el desarrollo psicosocial de los primeros 3 años de vida y después vamos a pasar a la siguiente etapa. Que tengan una buena semana, lean los materiales, preparen sus síntesis, nos estamos viendo.